Luego de la naturaleza jurídica, también el derecho procesal está investido. El derecho procesal está investido de ciertas características. La primera de ellas se indica que el derecho procesal es instrumental respecto del derecho material o sustantivo, en tanto que tiene por finalidad la de servir a la aplicación jurisdiccional de aquel al caso concreto. Es decir, el derecho procesal va a constituir un instrumento a favor del derecho sustantivo, puesto que si no existiera el derecho procesal no podríamos aplicar el derecho sustantivo. La segunda característica indica que pertenece al derecho público. Dos aspectos fundamentan la inclusión del derecho procesal en el seno del derecho público. Por un lado, la intervención en el proceso de los órganos jurisdiccionales que forman parte del Estado, es decir, de uno de los poderes del Estado, como lo es el organismo judicial. Y por otro lado, el estar llamado a tutelar intereses de naturaleza pública, como lo es la aplicación del derecho. Asimismo, se dice que sus normas son de derecho público o de orden público, puesto que no pueden derogarse por acuerdo de las partes interesadas. Son generalmente de imperativo cumplimiento y prevalecen en cada país sobre las leyes extranjeras. Es decir, las leyes guatemaltecas, aun y cuando se esté juzgando o se esté procesando a un extranjero, son las que van a regir, las que van a prevalecer sobre leyes extranjeras. Y la tercera característica es la que se denomina la naturaleza imperativa del jus cogens de sus normas. Jus cogens es una locución latina que se emplea en el ámbito del derecho internacional público para hacer referencia a las normas de derecho imperativo o perentorio que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal forma que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Es decir, las normas de derecho procesal son normas de jus cogens, es decir, de derecho imperativo, y por lo tanto no rige la voluntad privada en la configuración del proceso. O sea que no interviene en el derecho procesal el principio de autonomía de la voluntad, aunque los intereses deducidos en el proceso sean de carácter privado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un conflicto de intereses de carácter privado, pero obviamente si ellos están sometiendo su controversia, su litigio a un órgano jurisdiccional, pues tendrán que aceptar lo que dice el derecho procesal. Tendrán que aceptar las reglas del juego en cuanto a que lo que el juez dicte, estén o no de acuerdo, tendrán que cumplirlo. Son de observancia obligatoria o imperativa. Luego tenemos, como en todas las ramas del derecho, existen las fuentes. En el caso de las fuentes del derecho procesal, tenemos que ir a lo que regula el artículo número 2 de la ley del organismo judicial, el cual proclama que son fuentes del derecho la ley, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Y por qué se dice que la ley? Por la afirmación de que la ley es la fuente más importante del derecho procesal. No siempre es acompañada de la consideración de los problemas específicos que plantea en nuestra materia esta fuente del derecho. Incluso se maneja a veces un concepto material de ley, equivalente a norma escrita de carácter general, que corta el planteamiento de algunas cuestiones y minimiza la importancia de otras, por ejemplo, las relativas a la jerarquía normativa de las fuentes escritas. Por ello, cuando decimos que la ley es la fuente del derecho procesal, hay que entender de entrada que lo es la ley en sentido formal, es decir, el acto emanado de los órganos constitucionalmente investidos de potestad legislativa
que en nuestro país son el Congreso de la República u organismo legislativo y el organismo ejecutivo. Eso es en cuanto a la ley. Ahora, en cuanto a la jurisprudencia como fuente de derecho procesal, hay que destacar que la jurisprudencia, entendida como la creación jurídica de los órganos jurisdiccionales, deben considerarse como fuente del derecho de conformidad con el artículo de la ley del organismo judicial a que se ha hecho referencia, es decir, al artículo 2, la cual debe ser tenida en cuenta como doctrina jurisprudencial, al fijar criterios interpretativos y de aplicación del derecho objetivo a los casos concretos, ya que debe ser tenida o tomada en cuenta tanto por los órganos jurisdiccionales como por las partes. La jurisprudencia también es conocida como doctrina legal y es cuando hay, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, cuando hay 5 fallos consecutivos y contestes de la Cámara Penal y de la Cámara Civil. En la Cámara de Amparo no, porque en la Cámara de Amparo no existe la casación, sino ahí lo que se plantea como último recurso es la acción de amparo. Entonces, si la Cámara Penal y la Cámara Civil dictan 5 fallos consecutivos y contestes, eso viene a constituir jurisprudencia o doctrina legal, la cual están obligados a observar los distintos órganos jurisdiccionales al emitir su fallo. No pueden contrariar la misma. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, ahí son 3 fallos. Son 3 fallos que crean jurisprudencia o doctrina legal en materia constitucional de la CC. Por último, debemos indicar que la doctrina procesal es contraria a considerar a la costumbre como fuente del derecho procesal, ya que este es de carácter público y el proceso no puede estar regulado por decisión de quienes intervienen en él. Es cierto que existen usos forenses de diversos autores, como Gómez Orbaneja, que para quien el proceso no es una actividad espontánea de la vida social, sino que solo existe en cuanto está regulado por la ley. De modo que faltaría el presupuesto del modo de gestarse la norma consuetudinaria. Y otro autor, Pietro Castro, indica que, aún dispuesto a admitir idealmente la costumbre extra legem, acaba de rechazarla porque en la práctica habría camino a la costumbre contra la ley y fragmentaría la unidad de regulación del proceso. Habría tantas costumbres diferentes como cuantos tribunales existen. Otro autor, de la Oliva, la razón última radica en que el proceso no puede ser regulado por la autonomía de sus protagonistas, pasados o actuales. Solo Wasp se muestra favorable y además en términos muy radicales, dado que admite como fuente hasta la costumbre contra el eje. Su argumento es que la determinación del valor normativo de la costumbre es un problema metajurídico que el legislador no puede dominar. Luego tenemos la unidad del derecho procesal. El derecho procesal es uno solo, puesto que regula en general la función jurisdiccional del Estado y sus principios fundamentales son comunes a todas sus ramas. Por ello, la afirmación que la división del derecho en ramas no puede significar que se niegue la unidad del derecho procesal, sino constituye una técnica instrumental para una mejor comprensión teórica y aplicación práctica del mismo. Por esta misma consideración, la correspondencia de esas ramas con diversas disciplinas académicas no puede conducir a la formación de compartimientos, pues rara vez el problema jurídico puede resolverse con el bagaje teórico de una determinada especialidad. Consecuentemente, de acuerdo a la naturaleza de las normas en conflicto, cuya aplicación se solicita, se indica que más que clases debemos de hablar de diferentes áreas de especialización, tales como derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal de familia, derecho procesal laboral, derecho procesal contencioso administrativo y derecho procesal contencioso tributario y derecho procesal constitucional. La evolución del derecho en general conduce lógicamente
hacia su especialización y diversificación. A medida que se complican y se transforman los fenómenos sociales de todo orden que debe regular. Esto opera con mayor razón en el derecho procesal, pero su unidad exige que se estudien en conjunto y con un criterio común sus principios generales. Y esta es la razón del curso de Teoría General del Proceso. Ahora vamos a hablar del capítulo o unidad 3 que se denomina ley procesal o la ley procesal. Eh, para iniciar hablaremos de la definición. Según Mario Aguirre Godoy, un autor guatemalteco, la ley procesal contiene normas de conducta, tanto para el juez como para los litigantes, y no se diferencia en ningún grado especial de otras leyes en ese sentido, ya que son reglas de conducta para la actuación del juez y de las partes, así como de los terceros ligados al proceso, y se ocupa en regular el proceso mismo, y las relaciones de él nacen y se deducen, ya sea civil, penal, trabajo y previsión social, niñez y adolescencia, proceso administrativo, etc. Luego hablamos de la clasificación de la ley procesal. Hay varias clasificaciones. La primera de ellas se denomina por su aplicación. Se divide en imperativas y dispositivas. Las leyes, por ser normas de orden público, no pueden renunciarse ni apartarse por las partes dentro de un proceso. ¿Qué quiere decir ello? Las partes no pueden decir yo renuncio a usar, a utilizar dicha norma jurídica, ni tampoco indicar me voy a apartar de esas normas jurídicas porque no estoy de acuerdo con las mismas. Por ser normas de orden público son de observancia obligatoria y ninguno podemos abstraernos de ella, tenemos obviamente que cumplirlas. Eso precisamente es su imperatividad. Y por ello se dice esa clasificación, que la imperatividad son leyes o normas de orden público y por lo mismo no podemos renunciar ni apartarnos de ella como parte de un proceso. La segunda clasificación por su aplicación es lo que se conoce como dispositivas. Esta indica que por voluntad de las partes, estas normas pueden eludirse para evitar su aplicación. Porque ahí a las partes tienen la disposición de hacerlo, en las otras no. La segunda clasificación indica por la materia que norman o regulan. Y estas se dividen en formales, materiales y orgánicas. Las formales norman el procedimiento y la forma de los actos procesales. El procedimiento, como hablábamos ayer, va a ser todo el formalismo que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el derecho laboral y en el derecho penal y aún en el derecho de familia, el procedimiento es de carácter oral en la mayoría de su trámite, pero es un híbrido, digámoslo, porque tiene también cuestiones escritas. Ahorita por eso, como les indicaba ayer, se quiere crear el procedimiento electrónico, el expediente electrónico. Pero de momento estamos pendientes de eso, ¿verdad? Que hay muchas cosas que se deben cumplir, satisfacer. Pero en la actualidad el procedimiento en materia laboral, pues es oral y se graba en audio y video. Y la forma de los actos procesales, pues también pueden ser orales y escritos. Orales porque en las audiencias de viva voz las partes lo manifiestan, queda grabado en sistema de audio y video laboral y en penal en CD. Eso es en cuanto a las normas formales por la materia o norma que regula. Luego, las normas materiales. Estas norman determinadas instituciones procesales. Luego tenemos las orgánicas. Norman la organización y la integración de los órganos jurisdiccionales. En nuestro país, pues, existe en la cúspide del organismo judicial
lo que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se divide en las cámaras que esta considere, pero en la actualidad hay tres cámaras: la Cámara Penal, la Cámara Civil y la Cámara de Amparos y Antejuicios. La Cámara Penal, pues esta conoce en casación una vez se ha tramitado el proceso en primera instancia, en segunda en salas de apelaciones, ya se puede plantear un recurso extraordinario de casación ante la Cámara Penal. Asimismo, la Cámara Penal también tiene la competencia de conformidad con la ley contra la delincuencia organizada. A petición de la Fiscal General de la República puede solicitar que un determinado proceso pase a los juzgados de mayor riesgo, derivado que si se tramitara en un lugar X, podrían correr el riesgo las partes. Entonces lo trasladan a juzgado de más riesgo, pero a petición de la Fiscal General de la República. Sin embargo, esa resolución pues es apelable y va a ser el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la que va a resolver en apelación si confirma o si revoca la resolución de la Cámara Penal. Luego tenemos la Cámara Civil, que esta conoce recursos extraordinarios de casación, pero el nombre está mal puesto, civil, porque la mayoría de recursos en la actualidad, un 80% podríamos decir, son de materia tributaria. Conflictos que hay entre la SAT y los contribuyentes. Y el otro 20% pues se divide en civil, familia, etc. Luego de la Corte Suprema pues existen las salas de la Corte de Apelaciones que están integradas por 3 magistrados titulares y 2 suplentes, un magistrado presidente y 2 vocales, y estas conocen en apelación las resoluciones de los juzgados de primera instancia. Luego están los juzgados de primera instancia, hay tribunales de sentencia, pero siempre son de primera instancia. Y finalmente los juzgados de paz, o juzgados menores les llaman también. La otra clasificación, por su fijación, en estáticas y dinámicas. Estáticas se establecen la organización de los órganos jurisdiccionales, tal y como se los expliqué anteriormente. Las dinámicas fijan la forma como se impulsa el proceso, que el proceso cuando lo impulsa el juez, ese impulso de oficio a cargo del juez, o principio dispositivo que lo impulsan las partes procesales. Luego tenemos la interpretación de la ley procesal. Toda norma jurídica tiene una vigencia temporal, determinada generalmente por el cambio de elementos reales o condiciones sociales del medio en que se aplica. También la norma jurídica está destinada a regir en un espacio territorial determinado, circunscrito por los límites en que cada Estado ejerce sus poderes soberanos. Es decir, que cuando hablamos de la interpretación de la ley procesal tenemos que tomar en cuenta la vigencia temporal y el ámbito espacial o territorial. Pero, si solo se tratara de la validez temporal o espacial de una norma jurídica, no surgirían mayores problemas. El problema se presenta cuando existen varias normas aplicables a un caso determinado, sea en atención a su validez temporal o espacial, lo que nos lleva al primer problema fundamental en esta materia, el de la elección de qué norma vamos a aplicar. Cuando ya se ha elegido la norma, es posible que ésta presente varios significados a los ojos del intérprete, siendo preciso desentrañar su sentido verdadero y entenderlo. Nos encontramos entonces ante un problema de interpretación. Finalmente, cuando no hay norma aplicable, o sea, cuando el discutido problema de las lagunas de ley o de derecho, entonces podemos hablar propiamente de integración de las normas jurídicas. Objeto de interpretación de la ley procesal. El objeto de interpretación de la ley procesal constituye el ajustar su contenido al modo que más se adecue a la voluntad del legislador, deslindando su sentido y alcance. Y asimismo, hay clasificaciones. La clasificación de la ley procesal por los efectos que produce. La primera se denomina interpretación extensiva.
se produce al momento que las palabras de la ley no se emplean adecuadamente, o bien el significado de las palabras alcanza más de lo deseado por el legislador. Es decir, vamos a interpretar la norma más allá de lo que quiso decir el legislador. Por eso es una interpretación extensiva, porque se extiende más allá de lo que deseaba el legislador, es decir, los que crean las leyes, que es el Congreso de la República u organismo legislativo. Luego, en contrasentido, tenemos la interpretación restrictiva. Y esta se da al momento de aplicar únicamente la ley especial y no la ley general. Por ejemplo, una ley general es como la ley del organismo judicial, puesto que esta contiene una serie de normas de carácter procesal, pero que se aplican en todas las áreas del derecho en nuestro país. Sin embargo, la ley especial va a ser la que se va a aplicar a una determinada rama del derecho. Por ejemplo, en materia de notificaciones, en materia laboral, la ley del organismo judicial establece que para efectos de interponer el recurso de apelación, el plazo para interponer el mismo se va a iniciar un día después de la notificación. Por ejemplo, si a nosotros nos notificaron hoy viernes, el plazo para interponer la apelación nos va a empezar a correr el día lunes, porque el día lunes ya es un día hábil. El sábado y domingo no se cuentan porque no es amparo. En materia de amparo sí, tendríamos que incluir sábado y domingo. Entonces, si fuera así, hoy nos notificaron, tendríamos hasta el lunes. El último día sería el lunes. En tanto que, así como lo dice la LOC, que es la ley general, nos notifican hoy, vamos a poder interponer el recurso de apelación dentro de 3 días. El tercer día va a ser el día miércoles de la semana entrante. Ahora, en materia laboral, que es la ley especial para interponer el recurso de apelación, dice, se va a interponer dentro del tercero día. Entonces, cuando dice dentro del tercero día, se incluye el día de la apelación, el día que planteamos el recurso de apelación. O perdón, el día que nos notifican y para poder plantear la apelación. Por ejemplo, nos notificaron hoy la sentencia de primera instancia en materia laboral. Tenemos hasta el día martes para interponer el recurso de apelación. Porque al decir dentro del tercero día se incluye el día de hoy, que fue cuando nos notificaron. Entonces, viernes, lunes y martes, de acuerdo a la ley especial, que sería en este caso el Código de Trabajo. En tanto que si fuera la LOC, en otras ramas del derecho que no digan nada al respecto, sí se aplicaría la LOC, en el sentido de que se empieza a computar el plazo a partir del día siguiente al de la notificación. Eso es en cuanto a la interpretación restrictiva. Luego tenemos la interpretación analógica. Esta se da al momento que se aplican otras leyes que han tratado casos análogos o similares. Es decir, de interpretación analógica quiere decir que para resolver un caso vamos a aplicar otras leyes en casos similares o análogos. La interpretación derogatoria se da cuando, aún existiendo una ley vigente aplicable al caso, se interpreta como si la misma estuviera derogada o abrogada. Es decir, hay una norma que está vigente y se puede aplicar al caso. Sin embargo, interpretamos la misma como que estuviera derogada o abrogada. Es decir, no la consideramos, no la tomamos en cuenta. Y por último tenemos la interpretación declarativa. Esta pretende fijar con mayor claridad y exactitud la ley, porque va a hacer una declaración de la misma. En nuestro país existen una serie de métodos de interpretación de la ley procesal, y eso obviamente aparece regulado en la ley del organismo judicial en el artículo 10. Dicho artículo indica lo siguiente: interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara,
No se extenderá su tenor literal con pretexto de consultar su espíritu. En el caso de una ley a aplicar, presente un contenido dudoso, se habla propiamente de interpretación, y alrededor de este concepto han girado todos los sistemas o métodos propuestos para allanar el problema. Y de todo ese catálogo de métodos de interpretación, es importante acotar lo que para el efecto establece o preceptúa la ley del organismo judicial relativa a la interpretación de la ley, contenido en el artículo 10 de dicho cuerpo normativo, el cual es importante analizar. Dicho artículo tiene inmersos una serie de métodos de interpretación, ya que cuando vamos analizando el texto del mismo vamos descubriendo, vamos desentrañando, desenmarañando una serie de métodos de interpretación. Puesto que cuando dice, las normas se interpretarán conforme a su texto, en este caso se refiere al método de interpretación denominado gramatical, porque tiene que ver con el texto de la ley. Y ese método gramatical también aparece contenido en el artículo 11 de la misma LOG, el cual también contiene la interpretación auténtica, cuando dice, según el sentido propio de sus palabras. Y se refiere acá a las denominadas leyes de la lógica, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. En este caso se refiere al denominado método sistemático. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma, es el método evolutivo; a la historia fidedigna de su institución, es el método histórico; a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas; al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Reglas de aplicación de la interpretación de la ley procesal. Las maneras más usuales de interpretar las leyes procesales son las siguientes. La primera es la denominada tradición jurídica. Las leyes procesales son conservadoras, se modifican muy lentamente. Es decir, tienen que pasar muchos años para que el Congreso de la República reforme las mismas. Por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil vigente viene desde el año 1964, es decir, tiene 58 años y ha sufrido muy pocas reformas, ni siquiera ha sido reformado todo el código, sino pocas reformas. Por ejemplo, en los primeros artículos se reformó uno derivado a una acción que se planteó ante la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de los apellidos de una persona que nace y se inscribe en el RENAP, puesto que anteriormente dicho artículo más o menos iba en ese sentido, que el nombre, se decía el nombre más o menos así, el nombre de la persona se compone de los nombres propios y los apellidos de los padres casados. Y cuando no eran casados los padres, solo podía la madre, un apellido, su primer apellido, ponérselo a su hijo o hija. Entonces eso se consideró que era una especie de discriminación. Y por ello se planteó una acción de inconstitucionalidad en ese sentido, y la Corte de Constitucionalidad de ese momento declaró con lugar la inconstitucionalidad. Entonces, al expulsarse ese artículo como estaba redactado, ya se le dio otra connotación. Entonces ahora, si una madre soltera pues tiene a un hijo o hija, lo puede escribir con sus dos apellidos. Sus dos apellidos. Eso para efecto de evitar esa discriminación, que ponían único apellido o de un solo apellido, sí, ¿verdad? Y luego, la otra cuestión procesal es la ley del organismo judicial. Perdón, en cuanto al procesal civil y mercantil, hasta el año pasado, que sufrió otras reformas, a través de unos decretos del Congreso en el cual se modificó
más que todo el tema de la familia, de los juzgados de familia. También se modificó la ley de tribunal de familia, puesto que se modificó la cuantía. Entonces ahora ya se van a tener que crear juzgados de paz de familia y obviamente los juzgados de primera instancia de familia que ya existen. Todo derivado de esas reformas al Código Procesal Civil y Mercantil. Luego, el decreto 289, que es la ley del organismo judicial, que también es una ley de carácter procesal. Imagínense, el decreto 289, 99, 2009, 2019, lleva más de 30 años y ha sufrido pequeñas reformas. Luego, en el caso del Código Procesal Penal, el mismo fue decretado en el año 92 y ha sufrido también pocas reformas. Pero en el año 92 se cambia porque es cuando se deja por un lado el sistema inquisitivo y entra en vigencia el sistema acusatorio para hacerlo más abierto, más público, ¿verdad? Bien, luego la segunda regla de aplicación e interpretación de la ley procesal, el régimen político imperante. Según sea el régimen político imperante en cada país, así será la intervención o participación de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro país ha habido a través de la historia muchos golpes de Estado. Entonces, cuando hay un golpe de Estado, lo primero que hacen es dejar sin efecto la Constitución. Derogan la Constitución a través de un golpe de Estado y se norma a través de un estatuto fundamental de gobierno. Y entonces, obviamente, no va a ser un gobierno democrático. Entonces, obviamente, las leyes procesales, pues también los órganos jurisdiccionales van a actuar de determinada forma. Por ejemplo, lo que les decía ayer, que en tiempos del golpe de Estado de Efraín Ríos Montt, crearon tribunales de fuero especial. Entonces, estos tribunales de fuero especial obviamente no... ese momento, en el cual pues se condenaba a las personas sin mayor prueba, ¿verdad? Luego tenemos los principios fundamentales del derecho procesal. Y además de los indicados con anterioridad, comprenden los siguientes. El lógico, que consiste en seleccionar los medios más seguros y expeditos para evitar los errores y llegar a la verdad. El jurídico, da a los litigantes igualdad en las controversias y justicia en la decisión. Es decir, el principio jurídico tiene inmerso también el principio de igualdad de los litigantes, que podrían aportar pruebas, etcétera, de la misma manera. El otro es el político. Otorga en el proceso la máxima garantía social de los derechos. Y finalmente tenemos el económico. Exige que los litigantes no sufran menoscabo en su patrimonio, al no ser castigados con impuestos muy gravosos. Por ello, como la Constitución y otras leyes establecen que la justicia es gratuita, en la actualidad hay muchos emisores de tarjetas de crédito, ¿verdad? Que demandan a las personas que les deben y muchas veces cobran más de lo que efectivamente les deben, les afectan. Pero muchas veces se ha tratado de imponer un timbre especial para que pagaran algún impuesto a los emisores de tarjetas de crédito por plantear demandas, porque la mayoría de órganos jurisdiccionales de paz del departamento de Guatemala, entiéndase municipios como Villanueva, Misco, San Miguel Petapa, etcétera, se han vuelto cobradores de los emisores de tarjetas de crédito porque ahí llevan miles de demandas. Y los jueces pues desatienden muchas veces las demás demandas porque estas son demasiadas. Pero como la justicia es gratuita, pues no se les puede imponer un impuesto a estos emisores de tarjetas de crédito. Porque, por lo mismo de esta regla que dice que los litigantes no sufran menoscabo en su patrimonio, a no ser castigados con impuestos muy gravosos. Aun y cuando los de las tarjetas de crédito sí castigan a las personas porque incluso capitalizan los intereses, pero por ser la justicia gratuita no se les puede a ellos imponer un impuesto. Pero igual, si se les impusiera, se lo cargan al deudor de la tarjeta de crédito, entonces siempre los perjudicaría más.
Si tienen preguntas o comentarios, lo pueden realizar en este momento. Sí, Wilson, dígame. Mire, perdón, yo estoy tratando de seguir la clase, ¿verdad, licenciado? Pero hay muchos temas que no he apuntado. La pregunta es si sus diapositivas o su clase está siendo grabada y se va a postear en Classroom, o tenemos que seguirla así en apuntes. ¿Sí? No, mire, pues, las diapositivas ya ofrecí que se las voy a enviar a Classroom. Muy bien, gracias. Sí, bueno. Sí, Ernesto, dígame. Eso es lo que se cayó. Gracias. Solo para responder la pregunta del compañero, tal vez no está enterado que en la última clase usted nos informó que tenía un libro en el cual se está basando la clase, ¿verdad? Que es el que nos está sirviendo de apoyo para poder tener la información. Yo la agarré. Exacto. Hoy no me lo entregaron en imprenta, pero mañana pasado me lo darán y yo les estaré informando o les mandaré un mensajito ahí. Y la persona con quien se podrán abocar. Una mi alumna para que lo haga para el día de la madre. Gracias, licenciado. Sí que nos sirve bastante, ¿verdad? Porque Vale. para así podemos aquí abocarnos, ¿verdad, licenciado? Gracias, muy fino. Bueno. ¿Alguien más? Perdón, Eric, yo tenía una consulta cuando usted mencionó sobre las leyes que aun cuando estas se podían derogar y se podían aplicar estando de esa forma. Usted mencionó un ejemplo, perdone. Sí, mire, lo que sucede muchas veces es que los jueces, bueno, hay dos cosas. En cuanto a la interpretación, como hay varios sistemas de interpretación, el juez se puede basar en una ley e ignorar una que esté vigente, aunque se podría aplicar al caso concreto. Ahí no hay ningún problema, el problema surge con la integración, porque la integración el juez está obligado a resolver. Cuando no hay alguna norma que regule eso, entonces él debe integrar la ley más parecida. Ahí es realmente el conflicto. En la interpretación casi no se da problema, porque usualmente estas son cuestiones doctrinales, pero usualmente el juez usa el método de interpretación que la ley le permite. Por ejemplo, en penal se usa mucho el método lógico en cuanto a la interpretación. Entonces hablan de la cuestión psicológica, esto y lo otro. Sin embargo, la mayoría de apelaciones especiales que se producen en penal, los abogados defensores argumentan que hubo una falta de fundamentación, dicen ellos, ¿verdad? Y el otro, que sí tiene que ver mucho con la interpretación, que no se aplicó bien la sana crítica razonada. Porque la sana crítica razonada implica que vamos a hacer un análisis lógico utilizando la psicología y todas esas ciencias para arribar a una conclusión. ¿Y cuál va a ser la conclusión? Como nosotros todos, de acuerdo a la Constitución, gozamos del principio de presunción de inocencia. Entonces, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es destruir ese principio de presunción de inocencia. Y si el MP no tiene la capacidad de destruir ese principio, obviamente la persona va a ser absuelta. Pero si fuera al contrario, que el MP sí aportó las pruebas, los medios de investigación, etcétera, entonces el juez debe hacer un análisis así lógico. Y ahí es donde viene la sana crítica. Entonces, el defensor puede decir, aplicó mal la sana crítica razonada porque no tomó en cuenta tal cosa, ¿verdad? Pero sí es el análisis que hacen los jueces ya al momento de dictar un fallo. Muchas gracias. Tenía otra consulta. Por ejemplo, cuando usted mencionó sobre el concepto este de fijación, mencionó estáticas y dinámicas, pero ahí yo me quedé un poquito atrás y no comprendí esa parte, perdone. Sí, cuando hablamos de estática se establece la organización de los órganos jurisdiccionales, que se parece a la otra que ahora les expliqué, que tiene que ver cómo se organizan los órganos jurisdiccionales desde la cabeza, que es la Corte Suprema de Justicia, luego las salas de la Corte de Apelaciones, los juzgados de primera instancia, tribunales de sentencia y luego los juzgados de paz. Eso sería en cuanto a las estáticas. Y las dinámicas fijan la forma como se impulsa el proceso. En el derecho laboral, en el derecho de familia, esas como la mayoría son leyes proteccionistas porque siempre se interpreta digamos en el caso laboral, el trabajador, y en el caso del derecho de familia, usualmente quien demanda es la mujer en representación de ella y de sus hijos menores. Entonces se le considera, digamos, de una parte débil, pero no débil como uno lo interpretaría, sino débil en el sentido que a veces no tiene los recursos económicos
para plantear una demanda. Entonces, por esa razón, se les dan más facilidades y el juez impulsa el proceso de oficio, es decir, no tienen que estarle pidiendo a cada rato. En tanto que el impulso procesal en civil es a cargo de las partes, por eso se dice que en civil la justicia es rogada, en tanto que en laboral y en familia es impulsada de oficio. No digamos en penal, pero es que penal es otro tema porque como ahí son delitos, entonces ahí el juez sí impulsa de oficio, pero es por la misma forma lo que se está juzgando, ¿verdad? Que son delitos. Muchas gracias, ya le Bueno, comprendí muy mal. muy bien. Muy bien, si no hay más preguntas, pues sí, Angie, dígame. Angie, sí. Sí, Angie, ¿cuál es su pregunta o comentario? Muy bien, si no hay más preguntas, nos quedaríamos ahí nos platicamos la otra semana y que tengan un feliz fin de semana. Dale, feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Feliz noche, licenciado. Realmente, buenas noches. ¿Qué me decís? Si querés vamos ahorita. Es que ya falta poquito. Ya. Ya falta poquito para las 7. Va.